El Partido Revolucionario Moderno completa su convención de dirigentes y genera gran sorpresa la inclusión de último minuto de Roberto Ángel Salcedo y Ito Bisonó, dos figuras conocidas, aunque con una historia, un background totalmente diferente. Vamos a analizar los movimientos más importantes de cara a la inclusión de Roberto Ángel Salcedo, muchas críticas, otras voces a favor, que es todo lo que está generando el partido, sobre todo el presidente Luis Abinader, que a todas luces, desde nuestro punto de vista, está construyendo su liderazgo. El nuevo liderazgo no solo ya de un PRM que le responda a sus intereses, sino del luisismo. Así como en el PRD histórico de Hipólito Mejía se creó la corriente del PPH, que todos conocemos, y confluían dirigentes que tenían un fin, una meta, y que su adhesión no era al PRDismo y su ideología, sino al hipolitismo. Es, guardando la diferencia, lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, construyendo un liderazgo que le responda a él, no solo de cara a las elecciones del año 2024 con su eventual reelección, sino más allá, incluso del 28, cuando el partido tenga que darle continuidad a los intereses creados del presidente Luis Abinader y de todos sus colaboradores más cercanos. Gracias por conectar con nosotros. De este lado, el hijo de don Pancho y doña Fela, el demócrata. Suscríbase. Gracias a todos aquellos que han activado la campanita, que nos han dado un like, que comparten nuestros contenidos. Si usted no lo ha hecho todavía, súmase. Recuerde que estamos por Más Allá de la Curva y por El Demócrata, dos plataformas y un talento. Así que será más que un honor contar con ustedes. Como siempre digo, es gratis suscribirse, usted es los primeros en recibir nuestros contenidos y es totalmente secreto. Nadie sabe, ni siquiera nosotros, si usted está suscrito o no. Vamos a empezar por este análisis con Roberto Ángel Salcedo. Desde mi punto de vista, poniendo la parte positiva y negativa de su inclusión, su reciente juramentación y ahora la integración de Roberto Ángel, de Robertico, como se le conoce en el argot popular, en la comisión de la dirección ejecutiva, es decir, el equivalente a lo que es el comité político del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo, es la figura de la dirección ejecutiva del PRM. Mire, el presidente Luis Abinader sabe muy bien que hay un desgaste natural en figuras como Farideh Raful, que indudablemente es una joven mujer política capaz, muy preparada, que tuvo un desempeño muy favorable, que jugó un rol estelar, Farideh como diputada, durante todo el proceso de cara a la campaña del año 2020 y que luego da el salto de ser una diputada del Distrito Nacional por una de las circunscripciones más aguerridas a convertirse en candidata y posteriormente senadora. Como senadora del Distrito Nacional, Farideh, en la vocería del Partido Revolucionario Moderno, ha tenido muchos desaciertos, muchas ambivalencias que le han costado una gran tasa de rechazo, para ponerlo de una manera lo más objetiva posible, y el rol que ha jugado defendiendo proyectos de ley, incluso fijando posiciones que debieron ser coherentes de lo que ella pensaba cuando estaba en la oposición con el Partido Revolucionario Moderno como diputada, y luego cuando pasó a ser senadora, como el tema del barrilito, de los fondos y demás, aunque terminó renunciando, pero al inicio lo defendió y ha tenido, si se quiere, Farideh, un desgaste muy acelerado. Esa realidad contrasta con el ascenso que va teniendo Omar Fernández, el hijo de Leonel Fernández, diputado al distrito, y de alguna manera u otra la ficha que representa quizás el más alto perfil en el PRM para poder competir con un Rafael Paz, que pasa del PLD a la Fuerza del Pueblo con su candidatura a senaduría, que le gana Farideh como candidata del PRM a Rafael Paz en ese momento en el PLD, se juramenta con Leonel Fernández. Entonces Leonel pasa a tener a Rafael Paz con un alto perfil, independientemente de que pueda ganar o no una plaza electoral, haciendo oposición, manejando y activando políticamente de manera aguerrida en todos los temas nacionales. Y
Omar, que ha estado capitalizando un liderazgo para lanzarse a la alcaldía del Distrito Nacional. El presidente ahí tiene una debilidad importante y es lo primero que hay que entender, y es que Carolina Mejía, hija de Hipólito, a quien le responde es a la estrategia y a los intereses primero de su padre, que están coincidiendo con los intereses del presidente Luis Abinader coyunturalmente. Pero esa cuota de la Secretaría General de Carolina y de la alcaldía del Distrito Nacional no es una agenda que puede controlar el presidente. Entonces, esto no solamente es que se tengan los perfiles que conecten con el electorado en plazas tan importantes como el Distrito Nacional, quien gana el distrito, y Santiago de los Caballeros gana el país completo. Eso está determinado por el peso de la masa electoral. Es decir, que los votantes electoralmente activos, desde los primeros votantes hasta los mayores, se concentran en esas dos plazas. Las tendencias de provincias como San Cristóbal, como Peravia, como San Juan y el Gran Santo Domingo siguen la corriente de lo que pase en el distrito. Por eso es tan importante retener y ganar la alcaldía, la senaduría, y esos votos de las diputaciones, de la alcaldía y de la senaduría del distrito y de Santiago son los que apalancan y arrastran por un efecto natural de liderazgo los votos presidenciales del candidato, en este caso el presidente Luis Abinader, que aspira a ganar un segundo mandato y a vencer a Leonel Fernández, que conoce muy bien esa dinámica. David Collado, que es ministro de Turismo, ex alcalde, ex diputado, tiene un proyecto político que hasta el último momento, incluso de cara al 2020, desafió al presidente Luis Abinader. No se nos puede olvidar eso. Analizar que por qué esta meteórica carrera de Robertico en el PRM, que no bien pasan 2 o 3 meses, quizás menos, un mes y tanto, 2 meses, que se juramenta en el PRM y ya forma parte del más alto organismo de dirección de esa organización política, obedece a que el presidente sabe que Carolina, como alcaldesa del distrito y secretaria general, no le responde enteramente en un momento de tranque, de fricción, cuando el presidente Luis Abinader tenga que llamar a sus soldados más fieles. Carolina se va a inclinar, al igual que David Collado, en función de los intereses y la agenda propia que tiene. Y esa coincidencia no es evidentemente un tema ideológico, es un tema pragmático. Y el presidente sabe que tiene que construir sus nuevos liderazgos. De ahí todo el empuje de Roberto Ángel y de Ito Bisonó. Evidentemente que no se justifica, pero sí se explica en la lógica partidaria que esta es la construcción, este es el despegue de un nuevo PRM donde el componente del luisismo se imponga a todo lo demás. Luis le ganó a Hipólito, recordemos, viene con diferencias, evidentemente cuando Hipólito estaba en su mejor momento, todavía políticamente, después de su recuperación con todo el desastre de su gobierno en el año 2000-2004, le ganó 2 convenciones y ya convirtiéndose en presidente, no es que Hipólito tiene, vamos a llamarle, el poder suficiente como para poder frenar un proyecto de aspiraciones, y no solo de que Hipólito apoye o no al presidente Luis Abinader, sino cuál es el costo político que tiene eso. Mientras más poder tiene Hipólito, con Carolina, con David Collado, incluso con un componente importante de José Ignacio Paliza, que Paliza es una especie de Reinaldo Pared Pérez entre Leonel y Danilo. Me doy a entender, para si usted no lo tiene claro, lo sepa. José Ignacio tiene más afinidad, más cercanía familiar, más compromiso político con Hipólito que con Luis. Ahora, como Luis es quien le delega y quien lo proyecta y quien lo asume para que sea el presidente del PRM y quien lo nombra en la posición más elevada, administrando el gobierno central como un ministro administrativo, obviamente que Paliza no va a desafiar a Luis Abinader, pero va a jugar una posición neutral. Tiene vínculos de afinidad familiares y políticos que le obligan con Hipólito Mejía, que era lo que pasaba con Reinaldo, que siempre fue un danilista, pero siendo el presidente Leonel Fernández el que tenía el control durante esos primeros 12 años de gobierno del presupuesto nacional y de los decretos, y a su vez, además, presidente del PLD, entonces Reinaldo jugaba una posición neutral, hasta que llegó el momento de
de que Danilo y Leonel tocan fondo con su enemistad, y es que Reinaldo se pone del lado de Danilo y Danilo termina traicionando a Reinaldo. Nosotros analizamos eso a profundidad con el tema de la candidatura del Penco, cuando partidaria, ideológica, política, pragmáticamente y en términos de los compromisos comunes que se había agenciado Reinaldo y todo lo que había hecho históricamente en el PLD para mantenerse neutral y con la neutralidad desafiar a Leonel y favorecer incluso en muchos momentos al propio Danilo y proteger al danilismo, Reinaldo termina cayendo en esa depresión que lamentablemente lo llevó a tomar esa fatídica decisión. Eso lo hemos analizado, si usted no lo ha visto, en varios programas, en el más reciente a propósito de las declaraciones de su viuda, doña Ingrid Mendoza, quien valientemente despeja todas las especulaciones y deja claro muchas cosas que no se tenían conocimiento. Hago esa comparación para que podamos entender que Roberto Ángel es un alfil del luisismo. Robertico ha estado recorriendo el país durante meses, más de un año y medio, quizás los 2 años que tiene de gobierno. Ha estado Robertico de la mano del presidente. ¿Y para qué lo está preparando Luis Abinader a Robertico? Para que pueda neutralizar el liderazgo en el Distrito Nacional de David Collado. Téngalo claro, esa posición de ministro de Turismo y esa independencia y esa construcción de poder de David con el apoyo de Juan Vicini, no vamos a decir de la familia Vicini, de Juan Vicini, es lo que hizo posible que David incluso negociara en el 20 una vicepresidencia con Danilo para ser el vice de Gonzalo Castillo, apostando a forzar en una segunda vuelta y dividir el voto. Y del otro lado, David no fue el candidato vicepresidencial y hoy vicepresidente de la República, porque lo que le pidió a Luis a cambio fueron 5 ministerios de los más importantes. Y cuando David no pudo negociar con el presidente Luis Abinader como candidato en ese momento y sabía que el daño colateral de ser un vicepresidente del Penco iba a ser desastroso, porque primero iba a traicionar a su organización política, el PRM, de donde él tenía liderazgo, y segundo, ya los números hablaban claro de que ese proyecto político de Gonzalo, con el desastre como candidato que tenía con su desempeño, no era factible. Trató de devolverse y apostó incluso a forzar una candidatura por el Partido Reformista con Quique, que no cuajó, y trató también de imponérsele a Milton Morrison en País Posible, que tampoco fue posible a propósito, y es ahí cuando David, con la suspensión de las elecciones, la Plaza de la Bandera y el estallido ya que termina derrumbando toda posibilidad de Danilo con todo y el control del presupuesto y los 20 años de gobierno, termina salvaguardándose, recogiéndose, y por eso al final nunca será confiable para el presidente Luis Abinader. Robertico es la figura que buscará neutralizar ese control que tiene Carolina en la alcaldía del distrito, que no controla el presidente, ese proyecto ambicioso, incluso jugando de manera paralela a no hacer una obra de gobierno para el propio presidente desde el Ministerio de Turismo con David Collado, sino para sus propios intereses. Y si las condiciones se dan, no se sorprenda de ver a Collado compitiendo y enfrentando al propio presidente Luis Abinader. Eso dependerá mucho de los números y del panorama. Entonces, desde ese punto de vista, es una jugada inteligente lo que el presidente Luis Abinader y sus asesores están haciendo con Roberto Ángel. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? ¿Cuál es el impacto que todo esto acarrea en el PRM? Se lo voy a contar a continuación, junto con la figura de Ito Bisonó, que es otra de las piezas clave que entra a la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno este día domingo, precisamente en medio de las jugadas estratégicas para rearmar el tablero de la organización política, que tiene como misión no solo mantener al poder, sino darle más control al presidente Luis Abinader. De inmediato con más. Muchas gracias por estar allí. Dígame de dónde nos ve, de qué parte del país, a mi gente querida
de cada uno de los barrios del Gran Santo Domingo, de Los Minas, de la Isabelita, de Los Mameyes, de Miraflores, de San Carlos, de Villa Francisca, de Villa Juana. Dígame de dónde nos ve, de qué barrio. A mi gente querida del norte, de toda la línea noroeste, del sur profundo, del este, de Romana, de San Pedro, de la Altagracia, de Punta Cana, de Bávaro, un saludito. Quiero leer los comentarios también de toda mi gente querida de acá, del patio, y por supuesto la diáspora que está en Estados Unidos, en toda Europa, en Centroamérica, en el Caribe, en Canadá. Dígame de dónde nos ve. Mire, la parte negativa, luego de explicar cuál es la jugada de Roberto Ángel y cómo se está proyectando Robertico, anótelo, que se lo digo desde hoy, será candidato Robertico o a senador para sustituir a Faride por el PRM, porque Faride no gana, no hay forma de que Faride, si es la candidata del PRM en el distrito, retenga la plaza de la tan importante senaduría del distrito, o en su defecto Roberto Ángel será el candidato a alcalde, saliendo Carolina y enfrentando él a Omar Fernández. Asimismo, Omar está trabajando para tener abiertas las dos posibilidades, dependiendo de quién sea el candidato. Si continúa Carolina en la alcaldía, Omar Fernández se lanzará a senador. Pero si sale Carolina, que lo ha hecho bien, que tiene un gran empuje, una gran pegada en el Distrito Nacional, si no se presenta como candidata Carolina a repetir en la alcaldía del Distrito Nacional, como pasó con Collado, que solo fue alcalde 4 años, y entra el tren gubernamental Carolina, o de repente Carolina pasa a ser senadora del distrito, y la vacante en la alcaldía la ocuparía Roberto Ángel Salcedo. Entonces Omar tiene la posibilidad de ser el candidato de la Fuerza del Pueblo con muchas posibilidades a la senaduría o a la alcaldía, junto con Rafael Paz. Ahora, quien ha hecho un trabajo que es el candidato a vencer es Omar Fernández, porque tiene el empuje de Leonel, tiene bastantes recursos y se maneja políticamente hablando, independientemente de las diferencias que tengamos con su padre, con Leonel Fernández, que no tiene ninguna posibilidad Leonel en el 20, en el 24, pero es un político a vencer, 3 veces expresidente, aglutinando el apoyo del danilismo, de todos esos exministros del PLD corruptos con tanto dinero, y de muchos empresarios que se han quedado fuera de la participación de las compras y contrataciones o que son socios imputados o mencionados en los expedientes de corrupción. Cuando usted le suma el liderazgo de Omar, le suma el trabajo político que ha estado haciendo, más su humildad y la profesionalidad que tiene con el apoyo de su padre, es un candidato fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que para ser candidato a senador o alcalde, Roberto Ángel, el proceso electivo del 24 no tenía necesariamente que entrar a la dirección ejecutiva nacional del PRM porque se ve arribista, se ve oportunista, porque hay una gran cantidad de PRMistas que no forman parte del gobierno, que no han tenido nombramientos, que tienen desde del PRD, gente fundadora del PRD, que fundaron en consecuencia el PRM, porque el PRM, como sabemos, es un desprendimiento del PRD, que entonces cuando le imponen a una figura como Roberto Ángel, ahí se fortalece más el tema de la popicracia, de que el PRM es un partido de carita. Y yo creo que de alguna manera u otra sí era importante que Roberto Ángel se juramentara en el PRM, que sea un afiche, un alfil, como lo ha explicado, de un as bajo la manga del presidente Luis Abinader, no solo de cara a enfrentar a Omar Fernández en la Fuerza del Pueblo como un discípulo de su padre Leonel, a Rafael Paz, a todo lo que representa ese PLD agresivo con Danilo haciendo oposición, sino que le responda al propio presidente Luis Abinader. Era necesario que Robertico entrara a la Dirección Ejecutiva Nacional, hubiese podido preservarse. Creo que era más inteligente no tener tanta ambición, no acelerar tanto en tan poco tiempo su ascenso en el partido, aunque se ganara él en una encuesta, en una medición, con toda la proyección. Roberto Ángel es una marca nacional, con la película, con sus programas, con la herencia de su padre, Roberto Salcedo, con todo el trabajo, es un trabajador incansable. Roberto Ángel ha construido una marca que pudiera correr para cualquier posición, incluso eventualmente hasta la de presidente, no como PRMista. Estamos hablando en esa construcción del imaginario. Su nombre, usted sale a medir a Robertico, Roberto Ángel, y lo conoce
en todo el país por su rol en los medios de comunicación. Es un candidato que, políticamente hablando, tiene lo que más difícil es para cualquier político: la construcción de la marca, la identificación del rostro, que cuando va una boleta la gente lo identifique. Eso cuesta cientos de millones, miles de millones de pesos cuando es un liderazgo nacional, y no solamente dinero, sino muchos años de trabajo recorriendo el país. La magia de la comunicación es que usted logra eso sin aspirar y no le cuesta, porque usted le pagan por hacer el trabajo en los medios. Usted no tiene que pagar para que los medios lo proyecten. Hito Bisonó, por otro lado, es una pieza clave. Precandidato presidencial del Partido Reformista. Pasa lo mismo. Hito se ha convertido en un aliado del presidente Luis Abinader. Es un político avesado, con mucha capacidad, con mucha experiencia, más de 4 o 5 veces diputado del Distrito Nacional, nunca ha sonado en un caso de corrupción. Es una persona con un exquisito manejo, con una muy buena imagen, mucho más maduro que Robertico, pero entra en esa liga también de poder construir un liderazgo maduro, fuerte, con peso dentro del PRM, que sea del luisismo. Hito Bisonó es una jugada inteligente. Evidentemente, Hito es un candidato también a correr a una posición electiva, en el año 2024, y ya viene de formar parte de la élite del Partido Reformista. Históricamente hablando, ha empujado, es decir, políticamente, cuando usted compara el peso de Roberto Ángel con Hito Bisonó, Hito tiene mucho más profundidad, mucho más experiencia, porque viene de una organización política como el Reformismo, siendo diputado prácticamente nunca perdió unas elecciones. Hito Bisonó, Robertico está debutando ahora. Es decir, que si hubiese podido entender más que Hito fuera juramentado en la dirección ejecutiva del PRM y que Roberto Ángel se quedara preservado para tener menos resistencia. Creo que fue muy agresivo. Aunque Roberto Ángel tiene toda la posibilidad de ser el candidato a alcalde o al senador del distrito, más Hito seguir siendo ministro en no solo industria y comercio, sino también siendo una ficha clave por su desempeño, por su perfil, por la transparencia con la que se maneja Hito, que usted puede cuestionarle lo que usted quiera en el estilo de Hito, en el tema de la fórmula, en sus declaraciones, que de alguna manera u otra le generaron mucho rechazo porque se malinterpretaron, y él garantizó que se iba a bajar el combustible y no se hizo. Pero más allá de una decisión de corte gerencial administrativa frente a industria y comercio, usted nunca ha escuchado a Hito Bisonó sonando en un escándalo de corrupción. Tiene la capacidad, tiene la experiencia, viene de muy buena posición económica, familiarmente hablando se maneja impecablemente. Entonces son de las fichas que le suman al PRM y al presidente Luis Abinader. Yo quiero que usted me diga ahora, y es lo más importante, ¿qué piensa usted? ¿Cree usted que Roberto Ángel, en una eventual candidatura en el Distrito Nacional, le ganaría a Omar Fernández? ¿Por quién votaría usted? ¿Por quién se inclina? ¿Por Omar como senador del distrito o Roberto Ángel como senador? Si Robertico enfrentara a Omar en la senaduría del distrito, o Robertico enfrentara a Omar con la salida de Carolina Mejía como alcalde del distrito, ¿quién usted cree que gana? ¿Cuál tendría más peso? ¿El liderazgo de Robertico con el apoyo del presidente Luis Abinader, o el liderazgo de Omar Fernández con el apoyo de Leonel Fernández? ¿Qué dice usted? Un escenario previsible, que les adelanto que eso es lo que vamos a ver como testigos de excepción en este proceso del año 2024. ¿Apoya usted? ¿Le parece una jugada inteligente de parte del presidente Luis Abinader construir un nuevo PRM que le responda más a él y menos a Hipólito Mejía y a otros PRMistas históricos que en un momento determinado pueden oponerse a los intereses, a la agenda política del presidente Luis Abinader? Leo sus comentarios. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.